a nuestro webinar sobre auditoría basada en riesgos críticos. La metodología para las preguntas que ustedes tengan a bien formular durante el desarrollo del webinar, los invito a escribirlas en el chat. Al final de la presentación daremos una respuesta de viva voz. Si no alcanzáramos, eh, es una promesa enviarles las respuestas por escrito a sus correos. Durante el webinar vamos a hacer 4 encuestas de opinión, sondeos de opinión sobre los temas que estamos cubriendo. En su momento yo les avisaré para que los contesten. Daré un momento para ingresar las respuestas y luego algunos comentarios sobre las respuestas recibidas. Al final, haremos una encuesta de satisfacción una vez que se termine el webinar. Nosotros les demos las gracias por participar. Inmediatamente les saldrá la encuesta para que ustedes la dirigencien. Muy bien, entonces la agenda para el desarrollo del webinar es la siguiente. En primer lugar, haré una introducción en donde me referiré a los objetivos del webinar y a los motivos que nos llevaron a programarnos a realizar este webinar. La presentación constará de 2 partes, una parte teórica, donde se presentarán las ideas clave de la auditoría basada en riesgos, 2 temas, la planeación anual de la auditoría basada en valoración de riesgos y la metodología para el desarrollo de auditorías basadas en riesgos críticos. Esos 2 mismos temas se repetirán en la parte práctica con un software de auditoría. Voy a mostrarles cómo se podría hacer eso con un software que se llama AudiRisk, una herramienta web para hacer auditoría basada en riesgos. Después vendrán las respuestas a preguntas de los participantes y finalmente la encuesta de satisfacción con el webinar. Hay 5 objetivos que buscamos con esta presentación. El primero es presentar una alternativa para elaborar el plan anual de auditoría basado en valoración de la exposición a riesgos de las operaciones misionales y administrativas de la empresa. Muy seguramente la mayoría de los que me escuchan tendrán alguna metodología para hacer el plan anual de auditoría en su empresa. Aquí vamos a presentar una alternativa que es basada en valoración de la exposición a riesgos. Segundo objetivo es presentar la metodología para desarrollar auditorías basadas en riesgos a los procesos del modelo de operación de la empresa, los procesos de la infraestructura de tecnología de información y comunicaciones y a los sistemas de información que también llamamos aplicaciones de computador o módulos de ERPs. Un tercer objetivo es analizar los beneficios y el valor percibido que generan las auditorías basadas en riesgos críticos frente a el enfoque tradicional de auditoría, que en este caso llamamos aquí auditoría reactiva, también denominada a posteriori o detrás de los hechos conocidos. A través de la presentación del software de auditoría en tecnología web podrán ustedes también evidenciar algunas ventajas que tiene el uso de estas herramientas para realizar la auditoría, sobre todo en grupos de varios auditores, en donde se logra con esto estandarizar el uso de la metodología. Y finalmente presentar un extracto o resumen de los temas que se tratarán con mayor profundidad en 2 seminarios que realizaremos en próximas fechas, uno sobre auditoría basada de procesos basada en riesgos críticos y otra sobre auditoría de sistemas basada en riesgos críticos.
Sobre estos ustedes podrán encontrar información en nuestra página web. Bien, la justificación del webinar. Entonces, la primera razón que tuvimos tiene que ver con los estándares del Instituto de Auditores Internos y otros de ISACA, la Asociación de Control y Auditoría de Sistemas de Información, las cuales evidencian que una de las fortalezas requeridas en el perfil de los auditores está en tener conocimiento y habilidades sobresalientes en temas de gestión de riesgos, diseño y evaluación de controles. Cuando decimos sobresalientes, es que deben ir más allá de lo que es superficialmente estar informados. Y a continuación verán ustedes por qué. La norma 2010-A1 del Instituto de Auditores sobre planeación dice: el plan de trabajo de la actividad de auditoría interna debe estar basado en una valoración de riesgos realizada al menos anualmente. Ahí está con color: al menos anualmente. ¿Eso qué significa? Que cada año el auditor debe hacer esta valoración de riesgos en las operaciones de negocio y administrativas de la empresa, como base para determinar cuáles son las áreas de mayor exposición a riesgos, las áreas o procesos o sistemas sobre las que debería enfatizar la auditoría. Esto también significa que si usted planea, si el instituto recomienda que se haga una planeación basada en riesgos, eso también significa que el alcance de la auditoría, la forma de desarrollarla, la proyección de la auditoría para el año es diferente a lo tradicional. ¿Y qué lo hace diferente? Que es basada en riesgos. Y sobre eso pues vamos a profundizar un poco más en el desarrollo del webinar. Otro aparte de los estándares del Instituto de Auditores, en la norma 2100, Naturaleza del Trabajo, dice: la actividad de la auditoría interna debe evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, utilizando un enfoque sistemático y disciplinado. Entonces está resaltado con color rojo la palabra evaluar. El auditor debe evaluar los procesos de gestión de riesgos que se realizan en la empresa. Eso no significa que debe hacerlos, debe implementarlos, ni mucho menos que debe adherirse a lo que hacen los demás, sino que independientemente debe evaluar el proceso de gestión de riesgos, debe evaluar el proceso de control interno y el proceso de gobierno corporativo, utilizando un enfoque sistemático y disciplinado. Entonces, como se dan cuenta, no es una exageración decir que el auditor debe tener conocimiento y habilidades sobresalientes en estos temas, porque los estándares lo exigen. Igualmente, la norma 2120, relacionada con el control, dice: la actividad de auditoría interna debe asistir a la organización en el mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y la eficiencia de los mismos y promoviendo la mejora continua. Efectividad es lo mismo que eficacia y eficiencia. Entonces, aquí solamente quisiera decir que una de las razones más fuertes que nos indujo a preparar y ofrecer este webinar es que hemos visto con preocupación cómo muchos auditores hacen su auditoría
y desde antes de iniciar la auditoría ya tienen listas las pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas que van a ejecutar. Olvidando que hay una segunda norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo que nos dice que la evaluación del control interno, que en este caso aquí se refiere a la eficiencia y eficacia, es la base, según esa norma, es la base para determinar la naturaleza y extensión de las pruebas de cumplimiento sustantivas que deben efectuarse. Entonces, pero para poder evaluar la eficacia y eficiencia, pues hay que saber cómo evaluar el diseño de los controles, a ver si están bien evaluados. Hay que tener unos criterios para evaluar la eficacia y eficiencia. Y a su vez también la organización, las empresas deberían tener unos estándares para diseñar controles y para evaluar si son efectivos o no. Todo eso, todo eso nos invita como auditores a reflexionar sobre cómo estamos haciendo esta parte y cómo también las organizaciones están estandarizando estas actividades de diseño y evaluación de controles. Según los estándares de ISACA, la Asociación de Control y Auditoría de Sistemas de Información, las auditorías de sistemas deberían planearse y ejecutarse basadas en riesgos. Hay varios estándares de esta asociación que es tan importante como el Instituto de Auditores y otras que son las que dan las pautas para el ejercicio profesional de la auditoría. También ellos se refieren a que hay que utilizar el enfoque basado en riesgos para planear y ejecutar las auditorías. Un tercer punto que nos motivó a organizar este webinar es la lentitud que se observa de la transición de las auditorías para migrar desde los métodos tradicionales no basados en riesgos hacia el enfoque de auditoría avanzada en riesgos. No obstante que estas normas que acabo de mencionar están vigentes desde finales del siglo pasado. Hay una que está vigente desde el año 1981 y hasta hoy pues ya ha pasado bastante tiempo y el enfoque de auditoría basada en riesgos todavía está pues en sus comienzos, lo cual significa que muy poco se ha avanzado. ¿Por qué razones? Bueno, hay varias, yo solamente voy a mencionar dos. Una es que de pronto falta en la formación de los auditores, falta reforzar estos temas de riesgos, de control interno, de gobierno corporativo, que son temas relativamente recientes y muchos auditores no los dominan. Entonces, cuando no se dominan esos temas, pues se prefiere seguir con los métodos tradicionales que ya son del dominio. eh, y tal vez eso es más cómodo para los auditores eh, y eso ha hecho que poco se utilicen estos temas. Otra razón puede ser que las empresas ya tienen estandarizados sus procedimientos para hacer las auditorías, tomando como modelo las auditorías financieras, en donde pues la metodología es distinta a la que se hace en auditoría interna y en auditoría de sistemas. Pero pueden haber otras que las dejo para que ustedes las analicen individualmente. Otra razón es la insuficiente fundamentación e información en temas de gestión de riesgos, diseño y evaluación de controles en los programas académicos de formación de auditores que ofrecen las universidades en las carreras de contabilidad pública y en cursos de posgrados de auditoría, control interno y revisoría fiscal. ¿Por qué? Bueno, también pueden ser varias las razones. Una es que el contenido de las asignaturas le asignan poco tiempo a estos temas. Seguramente estoy hablando de 4 horas para hablar de gestión de riesgos o 8 horas para hablar de diseño de controles, de evaluación de controles muy poco. Entonces, esa puede ser una razón. La otra también puede ser que el enfoque de las carreras y de los posgrados ha ignorado esta realidad. Entonces, también pues, es motivo para reflexionar
posiblemente tomar acción para corregir esta situación. Por esas razones consideramos importante incluir este tema. Empecemos por un concepto de auditoría basada en riesgos críticos. Es una forma de conducir las auditorías internas y externas de diferentes tipos. Puede ser de procesos, de sistemas de información operativa, de estado financiero, de sistemas de gestión, con enfoque preventivo y proactivo. Eso está resaltado, con enfoque preventivo y proactivo. Este enfoque es lo mismo que basar la planeación y desarrollo en una muestra de eventos de riesgo inherentes. O sea, no es mirar hacia atrás, no es colocar, como dicen algunos, el espejo retrovisor para mirar hacia atrás qué ha pasado. Es algo así como la planeación. Cuando usted planea, usted está mirando hacia el futuro. Estoy seguro de que nadie va a planear para los 2 o 3 años que ya pasaron. Eso sería un absurdo. Igual ocurre en auditoría. Uno no planea la auditoría con base, no debe planear la auditoría con base en lo que ha pasado en los periodos anteriores, sino con base en los riesgos a los que está expuesta la organización y que podrían presentarse en cualquier momento. De alguna manera también es parecido a lo que hacen los médicos. Cuando uno va a los médicos, ellos lo que hacen es ver que la salud del paciente no esté en peligro por alguna sintomatología o algún comportamiento atípico que puede tener el organismo antes de que el paciente se enferme. ¿Sí? Algo similar ocurre con la auditoría preventiva y proactiva, es anticiparse a esos acontecimientos. Y eso solo se logra cuando se hace su planeación y desarrollo basándose en una muestra de los eventos de riesgo inherentes que pueden causar el mayor impacto negativo en la organización para luego pues confirmar si el manejo de las operaciones y las informaciones tomando como base esa muestra de riesgos se realizan de conformidad con las buenas y mejores prácticas de control interno, seguridad, las reglas del negocio, las normas y leyes y regulaciones aplicables. Profundicemos un poco más hagamos un análisis rápido de los enfoques proactivo y reactivo de la auditoría para clarificar este tema. El enfoque proactivo hacia la prevención y asesoría revisa los procesos y sistemas de la empresa para verificar que satisfacen los objetivos y necesidades de la organización y que están protegidos contra los eventos de riesgo negativos que puedan presentarse en el desarrollo normal de las operaciones. Eso significa, entonces, que como la auditoría trabaja con una muestra, entonces, por ejemplo, uno podría decir que hay el universo de los eventos negativos, por ejemplo, podría ser de 100, pero hacer una auditoría de 100 eventos, tomando una muestra de 100 eventos sería bastante dispendiosa. Entonces hay que tomar una muestra y esa muestra se toma sobre los más importantes, que es lo que llamamos los eventos de riesgo críticos. La auditoría entonces evalúa y verifica la efectividad de los controles establecidos. Aquí las palabras evaluar y verificar están separadas. Con frecuencia, yo lo he hecho en mis cursos en las universidades y en seminarios, pregunto a los asistentes, ¿qué es evaluar? Los controles. Y me responden, es verificar. Y si les hago la pregunta, ¿qué es verificar los controles? Me responden, es evaluar los controles. Lo cual me autoriza para decir que no siempre estos dos conceptos están claros. ¿Sí? La evaluación significa comparar contra unos criterios de eficiencia y eficacia en relación con los riesgos, es decir, si los controles son apropiados, son efectivos y son eficientes, son eficaces y son eficientes para reducir los riesgos a niveles aceptables de riesgo residual. Y verificar significa obtener evidencia de que esos controles están funcionando.
Cuando uno hace pruebas de cumplimiento, lo que hace es obtener evidencia de que los controles realmente están funcionando. Eso es lo que hace la auditoría basada en riesgos y con base en esa evaluación de la efectividad de los controles establecidos, diseña pruebas de cumplimiento y sustantivas. Pero cuando se omite la evaluación de control interno, como es muy usual, hay muchísimas auditorías que esta parte no la hacen, de una vez pasan a hacer pruebas de cumplimiento sustantivas, pues imagínense, ya ustedes pueden deducir la calidad de esas auditorías. También en un tercer punto aquí se dice la auditoría es proactiva respecto a los eventos negativos o riesgos inherentes que podrían presentarse. Esa proactividad significa que el tiempo de la auditoría es menor o igual que el tiempo de los eventos. O sea, la auditoría no espera que los eventos ocurran para hacer análisis e investigaciones, sino que se anticipa. Es preferible decir, mire, la empresa está expuesta a que haya tales problemas, a menos que la organización actúe para evitar y cerrar las vulnerabilidades que podrían ocasionar la ocurrencia de esos riesgos. Esa es la auditoría proactiva orientada hacia la prevención y asesoría. En contraste con lo anterior está el enfoque más utilizado, que es el enfoque detrás de los hechos conocidos, ¿sí? Reactivo, que no es recomendable. Está orientada a detectar e investigar errores, eventos de riesgo negativos que pueden ser fallas, errores, irregularidades en las operaciones, procesos y sistemas de información de la empresa. Tal vez esa es la imagen que, por ejemplo, las noticias en los medios de comunicación dan, porque casi siempre sacan anuncios de que, por ejemplo, la Contraloría está investigando un desfalco que encontró en X empresa de tantos billones o millones de pesos. Entonces, como que se tienen la idea de que la auditoría es la investigadora, es la que detecta, y que ese es el papel de la auditoría. Y esa tendencia es muy fuerte todavía en muchas organizaciones. En ese caso, la auditoría es posterior al tiempo de la ocurrencia de los eventos y a veces los auditores, cuando trabajan con ese enfoque, se convierten en investigadores ya como si fueran aliados de la fiscalía, ¿sí? Cuando el papel de la auditoría es más un control preventivo que un control detectivo y correctivo. Muy bien, llegamos a la primera pregunta del sondeo de opinión. Ustedes verán las preguntas, son 5 preguntas. En la primera preguntamos si se utiliza el concepto de riesgo inherente como punto de partida para planear y para realizar las auditorías. La segunda pregunta se dice si la auditoría verifica que los controles actúen antes de que ocurra el riesgo y sean efectivos para reducir la severidad de los riesgos inherentes a niveles aceptables de riesgo residual. La tercera pregunta si los controles son efectivos, si la auditoría verifica que los controles sean efectivos para detectar la ocurrencia de los riesgos, si sus evaluaciones se planean de acuerdo con la severidad de los problemas que se presentaron en el año anterior o ninguna de las anteriores. Entonces les agradezco sus respuestas. Bien, entonces ya, ¿qué nos dicen sus respuestas? Sus respuestas nos dicen que el 34% utilizan el concepto de riesgo inherente como punto de partida para planear y ejecutar sus auditorías. El 48% verifica que los controles actúen antes de que ocurra el riesgo. Es un porcentaje bastante significativo. Es un indicador de que vamos por buen camino, porque para eso son los controles, para para reducir el riesgo, y si la auditoría verifica que eso sea así, pues va bien.
La tercera pregunta verifica la efectividad de los controles para detectar riesgos, el 41%, porcentaje bastante alto ese es un indicador de auditoría reactiva. Los dos primeros son de auditoría proactiva o preventiva. El cuarto nos dice que se planea según la severidad de problemas de años anteriores un 31%, bastante alto, y ninguno de los anteriores el 10%. Bueno, estas respuestas de alguna manera reafirman los planteamientos que acabé de hacer en la justificación del tema y de la problemática que nos aqueja. Muchas gracias por sus respuestas. Continuamos. Vamos a hablar ahora de la elaboración del plan anual de auditoría basada en valoración de riesgos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de hacer un plan anual de auditoría basado en riesgos? El primer objetivo es definir las auditorías que se ejecutarán durante el año, utilizando como criterio de selección el nivel de exposición a riesgos. ¿De qué? De los componentes de algo que llamamos el universo de auditoría. Ese universo de auditoría está compuesto de tres elementos que ustedes ven ahí, A, B y C. De los procesos del modelo de operación de la empresa, que es lo que normalmente vemos en un mapa de procesos. Los 15, 20, 30 procesos que tenga el mapa de procesos de la empresa. Hay otros que no se ven en ese mapa de procesos, que son los procesos de tecnología de información. Tecnología de información normalmente en el mapa de procesos se muestra como un proceso más. Sin embargo, si nosotros vemos eso a la luz de COVID-5, por ejemplo, tiene 37 procesos de tecnología. ITIL tiene 20 y tantos procesos. La norma 27001 habla de 14 dominios. Entonces, eso es más que un proceso. Eso hace parte del universo de auditoría. Y también el C, que es de cada una de las aplicaciones de computador, módulos de ERPs que soportan las operaciones críticas de la empresa. Entonces hay que hacer un inventario de estos elementos y a eso llamamos llamamos universo de auditoría. Y para esos tres, digamos, subuniversos, vamos a determinar en cada elemento el nivel de exposición a riesgos de cada proceso de tecnología, de cada proceso o de cada aplicación. Ese nivel de exposición es un puntaje. Lo que vamos a ver en el caso práctico es un puntaje entre 0 y 100. Entonces el que tenga puntajes más altos será el de mayor exposición a riesgos. Y esos de mayor exposición serán los que se toman o se seleccionan para incluirlos en el plan anual de la auditoría. Como ustedes saben, pues no se evalúa todo el universo, no se audita todo el universo, se audita lo más importante. Pero eso más importante, lo más importante, entonces es el equivalente a los de mayor exposición a riesgos. Entonces, parodiando a una crítica, o mejor, haciendo alusión a una crítica que nos hacen los auditores, cuando nos dicen que por estar cuidando las hormigas dejamos pasar los elefantes, entonces aquí esos componentes del universo que tienen a mayor exposición a riesgos son los elefantes, y los que tienen una exposición a riesgos bajita, muy cercana a cero, pues son las hormigas. Entonces, en vez de cuidar las hormigas, tenemos que cuidar los elefantes. Eso significa enfatizar en los componentes de mayor exposición a riesgo. Un segundo, después de eso se definen los recursos de personal, tiempo, financieros y tecnológicos necesarios para cumplir el plan anual de la auditoría. Con frecuencia, por ejemplo, el personal de planta es muy reducido. Entonces la auditoría, la gerencia de auditoría o la dirección de auditoría contrata a terceros para llenar esos vacíos, ya sea porque no tiene los recursos suficientes en cantidad o porque no tiene los recursos con la preparación, como en el caso muchas veces de la auditoría, las auditorías de tecnología, las pruebas de hacking ético, las pruebas de auditoría forense, que no siempre tienen los especialistas dentro de la auditoría como personal de planta. Se hace el cronograma y se empieza a ejecutar la auditoría. También pues tiene un objetivo que es presentar
el plan anual de la auditoría para aprobación de la alta dirección y el comité de auditoría. Normalmente en los últimos meses del año esto hay que presentarlo a consideración de ellos. En la siguiente filmina vemos una gráfica que nos resume lo que es el proceso de auditoría. El proceso de planeación de la auditoría. En la parte inferior vemos con el número 1 algo que apunta a evaluar la exposición a riesgos en el universo de auditoría. En la metodología se utilizan unos cuestionarios de factores de riesgo con sus correspondientes respuestas. Hay un cuestionario para procesos del modelo de operación de la empresa, otro para procesos de tecnología y otro para aplicaciones de computador. Con esas respuestas de los cuestionarios se obtiene la evaluación que, como les decía, es un puntaje entre 0 y 100. Pero también nos podemos apoyar en lo que nos dice aquí el numeral 2 de la gráfica, en los antecedentes que hay de riesgos y problemas en la organización. Entonces, ¿dónde están registrados esos antecedentes? En los informes de auditorías anteriores, ya sea la auditoría interna o las auditorías externas, y hoy normalmente se lleva una base de datos de problemas e incidentes de seguridad. Por ejemplo, quienes tienen están obligados a llevar el SARO, el Sistema de Administración de Riesgo Operativo, deben tener una base de datos que se llama el Registro de Eventos de Riesgo Ocurridos, o RERO. Quienes tienen implantado el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con la norma ISO 27000 deben llevar una base de datos con los incidentes de seguridad que se han presentado. Entonces, eso también nos aporta, hay que consultarlo para ver esos antecedentes antes de contestar los cuestionarios. Una vez respondidos los cuestionarios, se priorizan los trabajos según la exposición a riesgos, repito, según el puntaje obtenido, se elabora el plan anual de auditoría y luego viene la ejecución del plan, que se hace con personal de planta, o con outsourcing, o una mezcla de las dos anteriores. Se ejecutan las auditorías basadas en riesgos y se van a generar unos informes en donde se hace mención otra vez a los riesgos, a la muestra de riesgos seleccionados por la auditoría, y para el año siguiente tendremos otra vez que repetir esto. Esto es un proceso que se repite cada año, o sea, más o menos esta gráfica ilustra lo que hay que hacer cada año en auditoría para hacer su plan de auditoría basada en valoración de riesgos. ¿Cuáles son los entregables de la planeación anual de la auditoría? O sea, una vez que se hace la planeación, ¿cuáles son los productos que resultan? Primero, un universo de trabajos de auditoría requeridos en la empresa. Esto es muy importante. Yo he tenido oportunidad de preguntarles a algunos auditores cuántas aplicaciones tiene su empresa, cuántas aplicaciones de computador, y no saben. ¿Cuántos procesos? Tampoco tienen muy claro para responder estas preguntas. Entonces, eso indica que hay que tener muy claro cuál es el universo de trabajos de auditoría como punto de partida. También es importante definir un universo de categorías de riesgo. Aquí el tema categorías de riesgo para algunos puede ser nuevo porque normalmente no se utiliza. Yo quisiera hacer mención, por ejemplo, a las entidades del sector público que están representadas, que están escuchando. La guía del DAF establece 6 categorías de riesgo críticos: riesgos estratégicos, financieros, operativos, de corrupción, fallas tecnológicas y de cumplimiento. Entonces, esas son las categorías de riesgos. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿cuáles son los riesgos estratégicos que tiene la organización? Y alguien diría, tenemos 30 riesgos estratégicos, 20 riesgos. ¿Cuáles riesgos financieros? Tenemos 30 o 40. ¿Cuántos operativos? 30 o 40. Pero cuando no se tienen clasificados, pues no se puede dar respuesta a esta pregunta que acabo de hacerme. En otras empresas es obligatorio utilizar el SARO, por ejemplo, y el SARO, el Sistema de Administración de Riesgo Operativo,
tiene 7 categorías de riesgo que ustedes las ven acá: fraude interno, fraude externo, daños a activos físicos, fallas en atención a los clientes, problemas laborales, fallas tecnológicas y errores en la ejecución del proceso. Hay otro modelo que se llama el SARLAFT y hay otros modelos. Entonces la invitación es para que cuando se esté haciendo el plan de auditoría se determine un universo de categorías de riesgo que pueden presentarse en las operaciones, ya sea de negocio o administrativas de la empresa, y para cada una de esas categorías sí se hable de eventos de eventos de riesgo negativos. Por ejemplo, uno podría decir cuáles son los eventos de riesgo inherente que generan fraude o que generan fraude interno o fraude externo o generan los riesgos estratégicos o los riesgos financieros. También llama la atención que fíjense que en el modelo del MESI, en el sector público, hay una categoría que son riesgos operativos y esos riesgos operativos pueden ser los 7 que están arriba considerados en el SARO. Entonces esto de utilizar categorías de riesgo genera valor agregado para las organizaciones. Adicionalmente, como vamos a ver más adelante, cuando usted no tiene clasificada la información de riesgos es más difícil analizarla. Aquí aplica un aforismo que le escuché a un gerente de la IBM en alguna oportunidad, a donde él decía que cuando uno no tiene la información clasificada es como si estuviera en la inmensidad del océano. Tiene tanta información a su disposición que le alcanza para ahogarse y le sobra. Entonces, eso mismo ocurre cuando uno dice en la empresa cuántos eventos de riesgo tiene para fraude interno y no saben porque no los tienen clasificados. Un tercer entregable son los cuestionarios para valorar la exposición a riesgos. Como les decía, son 3 cuestionarios con factores de riesgo, que son las preguntas y opciones de respuesta. Esos cuestionarios aplican una técnica que se llama scoring y al aplicarlos producen un puntaje entre 0 y 100. ¿Cómo se aplican esos cuestionarios? Una vez que la auditoría ha ejecutado los cuestionarios, hace una reunión de 1 hora o 1 hora y media con todos los dueños de procesos. Puede hacer 3 reuniones, 2 reuniones. Una con los procesos del modelo de operación, donde invita a las personas que conocen más, los que son expertos en el proceso. Eso significa que a esa reunión no deberíamos aceptar, por ejemplo, que vaya la secretaria del que sí sabe y que apenas lleva 15 días empezando en la empresa, porque su aporte no va a ser mayor, no va a poder aportar. Aquí se necesita que existan los que conocen el proceso, 2 o 3 personas de cada proceso. El auditor explica cada pregunta y las posibles respuestas y los induce a que las respondan. Una vez que el auditor tiene las respuestas, después de una reunión de 1 hora, un poquito más, puede ser, el auditor ya puede procesar esas respuestas y obtiene la clasificación o el scoring del universo de auditoría según la exposición a riesgos. También se producen unos panoramas de riesgo para los procesos del modelo de operación de la empresa, para los procesos de tecnología, para las aplicaciones de computador. ¿Qué es un panorama de riesgos? Aquí están los 4 componentes del panorama. Primero, prioriza los procesos según los puntajes de exposición a riesgos. O sea, por ejemplo, si yo tengo 15 procesos del modelo de operación, me va a decir el puntaje que obtuvo cada uno y me los entrega ordenados de mayor a menor. Un panorama de riesgos de nivel 1 es la priorización de las categorías de riesgo dentro de los procesos del modelo de operación. O sea, para los procesos del modelo de operación, ¿cuál es el riesgo más crítico? Me puede salir primero fraude interno, segundo fallas tecnológicas, tercero, y cada uno con un puntaje. Un panorama de riesgos de nivel 2, que es la priorización de las categorías de riesgo dentro de cada proceso. Entonces, por ejemplo, uno dice para contratación en el sector público, el riesgo más crítico es el segundo, según las categorías, con su puntaje. Luego vienen unos perfiles de riesgo a nivel de todos los procesos, a donde me dice, por ejemplo, para fraude interno, cuáles son los procesos a donde podría presentarse fraude interno y qué puntaje tienen en cada proceso. Eso mismo se produce para los procesos de tecnología, para los procesos del modelo de operación y para las aplicaciones de computador. Como ustedes se dan cuenta, este panorama de riesgos pues ya ubica a la auditoría dentro de un contexto
necesario para abordar su trabajo pensando en la reducción y en el control de los riesgos. Esto mismo lo produce entonces les decía, para la infraestructura de tecnología y para las aplicaciones. También produce una lista de procesos, sistemas y categorías de riesgos seleccionados para el plan anual de auditoría. Hay una matriz de planeación de la auditoría en donde usted puede decidir auditar por riesgo o auditar por componente del universo. Quiero decir, por procesos o por riesgos. Si por ejemplo un riesgo es muy crítico, uno podría decir voy a hacer auditoría al riesgo fraude, por ejemplo. Y para hacer auditoría al riesgo fraude podría hacerla sobre determinados procesos. ¿Sí? También quiero mencionar acá, fíjense que aquí no he hablado en esta parte de las áreas de la organización, porque la planeación no se hace por áreas, la planeación se hace por procesos en este caso. Lo cual no significa que no se pueda hacer por áreas, lo que significa es que la tendencia en el mundo actual es que todas las empresas funcionen con una filosofía de operación por procesos, no de áreas. Entonces, ese es un concepto que aún todavía no lo utilizan algunas empresas y por eso posiblemente continúan haciendo su planeación por áreas. Finalmente presenta la programación de las auditorías por cada proceso o sistema incluido en el plan anual de la auditoría, que pueden ser auditorías de control interno, pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, una auditoría completa que incluya todas las anteriores, y va a producir un gráfico de barras o un GAN con la programación anual de las auditorías a realizar. Esa es la planeación anual de la auditoría, y entramos a la segunda pregunta para el sondeo de opinión. En donde la primera pregunta dice alternativas de planeación anual de la auditoría utilizadas actualmente en las empresas. Entonces la primera pregunta dice puede ser basada en exposición a riesgos de los procesos de operación, procesos de tecnología y las aplicaciones de computador, o puede ser basada en la exposición a riesgos por áreas o dependencias de la estructura de organización de la empresa, de acuerdo con la severidad de los problemas o riesgos que ocurrieron en el año anterior, de acuerdo con los problemas que aquejan a la empresa en el día a día, o sea, eh, en el quehacer diario, o ninguna de las anteriores. Entonces, por favor, ingresen sus respuestas. Bueno, sus respuestas nos indican los siguientes puntajes. Nos dicen que el 56% está haciendo su planeación basada en la exposición a riesgos en los procesos. Es un puntaje bastante bueno, muy significativo. Eso indica que se está haciendo de conformidad con los estándares, con las tendencias actuales de la auditoría, 56%. Un 41% hace lo mismo, pero por áreas. También es significativo, ahí pues lo que habría que agregar es que pues la tendencia actual es a hacerlo con la filosofía de operación por procesos, no por áreas. Los dos últimos, según severidad de los problemas, 26 y el otro 21%, sumados dan el 47%, casi el 50%, lo cual nos indica una vez más pues que hay una tendencia todavía bastante fuerte hacia la auditoría reactiva o detrás de los hechos conocidos. Pero también es fuerte la tendencia, ya se ha progresado bastante en la tendencia basada en riesgos. Muchas gracias por sus respuestas. Entramos en el segundo punto que es la metodología para el desarrollo de las auditorías basadas en riesgos críticos. Entonces, esta metodología está alineada con los estándares de auditoría de aceptación general también, más los del Instituto de Auditores e ISACA. En todos esos estándares pues, se considera que la auditoría
es la que se representa en esta gráfica. Consta primero de una planeación, que en este caso sería basada en riesgos. Luego viene la ejecución de lo que se planeó, que incluye evaluar el control interno, evaluar los controles establecidos, pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Luego viene la tercera fase, que es la comunicación de resultados o los informes o los resultados de la auditoría. Y la última fase es el seguimiento a los hallazgos y las acciones de mejora que la administración establece para atender los hallazgos de auditoría. Todo esto parte de los requerimientos del negocio y de seguridad, ya sea de un proceso o toda la empresa, y normalmente los resultados de la auditoría dan una opinión o un dictamen sobre la satisfacción de esos requerimientos del negocio y de seguridad. La auditoría basada en riesgos considera dos estados de los riesgos para una muestra de riesgos inherentes seleccionados por la auditoría. El primer estado son los riesgos inherentes, que son los eventos negativos que pueden presentarse en las actividades y servicios del proceso o sistema y obstruir la consecución de los objetivos estratégicos y de las operaciones del negocio. En la estimación de la severidad del riesgo inherente no se tienen en cuenta los controles establecidos. Entonces, este es el punto de partida de la auditoría. Verificar que la empresa está protegida adecuadamente para una muestra de riesgos inherentes que podrían presentarse. Para una muestra. Enfatizo en eso. Y el punto de llegada es el riesgo residual. Entonces, partiendo para cada uno de esos eventos de riesgo inherentes, la auditoría va a evaluar el control interno y va a hacer pruebas de cumplimiento y con base en esos resultados va a evaluar una vez el riesgo después de controles y de pruebas, y es lo que llama el riesgo residual, y ese es el punto de llegada de la auditoría. Con un ejemplo que está a continuación en la siguiente filmina, tratamos de aclarar este tema. En el ejemplo, el evento de riesgo inherente es ingresar fecha que no corresponde a la lógica de las operaciones. Algo así como si hoy tratáramos de ingresar una fecha, decir que el empleado X está ingresando el 1 de septiembre del año 2010, cuando hoy estamos en el 2016. Eso no lo debería aceptar ningún proceso, ningún sistema. ¿Qué implicaciones tendría eso para fines prestacionales y otra serie de eventos? Pues muchísimo. Entonces, después de analizar ese evento, que por parte de la auditoría llega a la conclusión de que la severidad de ese evento es extrema. Y también que para reducir ese riesgo inherente a un nivel aceptable, hay que colocar unos controles, o sea, hay que reducir, mitigar el riesgo a través de controles. Después de eso, la auditoría investiga qué controles, establece o hace un levantamiento con los dueños del proceso, qué controles tiene la empresa para asegurar que esto no ocurra. Entonces, aquí se habla de controles preventivos, detectivos y correctivos. Esas denominaciones corresponden a lo que hoy se llaman las 3 líneas de defensa o los 3 anillos de seguridad que tanto pregona, por ejemplo, el Instituto de Gobiernos e ISACA, que hay que establecer los 3 anillos de seguridad. También lo vemos en algunos episodios de la vida nacional por los problemas de orden público, donde se habla que las fuerzas militares establecen los 3 anillos cuando sale un personaje, como el presidente, establecen los 3 anillos de seguridad. En fin, todos estos son principios que hay que aplicar aquí. Entonces aquí hay un control preventivo, que es la fecha debe tener un formato día, mes, año. El día debe ser menor o igual que 31, el mes menor o igual que 12, el año debe ser el actual. Cuando usted entra a la fecha y no satisface estos criterios, inmediatamente el software le va a emitir un mensaje diciéndole error fecha y lo bloquea. Hasta que usted ingrese una fecha que sea válida, lo deja seguir. Entonces vean ustedes cómo ese control detectivo, que es el que valida que se satisfagan los estándares, no es después de que ocurre el riesgo, sino es antes. Y bloquea, informa que se está presentando una desviación respecto al estándar, el debería ser, y bloquea para no dejar continuar. El correctivo
es la acción que el detectivo obliga a seguir para corregir la desviación que se detectó. Y todos esos controles actúan antes de que se presente el riesgo. Con base en eso, la auditoría, además de evaluar el control interno, hace pruebas de cumplimiento a esos controles y algunas pruebas sustantivas si las necesita para llegar a concluir que el evento, ese evento, ingresa a fecha que no corresponde a la lógica de las operaciones, después de evaluar el control interno y efectuar pruebas, ya tiene una severidad baja. O sea, es tolerable. Ese sería el punto de llegada de la auditoría para ese riesgo. Si nosotros seleccionamos para una auditoría 30 eventos de riesgo, para cada uno de esos 30 eventos habría que hacer este proceso. Eso es la auditoría basada en riesgos. ¿Cuáles son las etapas que se sigue para realizar este proceso de auditoría basada en riesgos? Primero, pues hay que hacer una planeación, una preauditoría. Se produce un memorando de planeación en donde se fijan unos objetivos, el alcance de la auditoría. Si es de un proceso, serán las actividades que se van a cubrir y un programa de trabajo. Luego, pues hay que comprender el contexto interno y externo del proceso, porque nadie puede auditar lo que no procese, lo que no conoce. Yo no podría identificar y evaluar los riesgos de un proceso que no conozco. Necesariamente tengo que conocer su contexto interno y externo para poder identificar los riesgos y elaborar un archivo permanente, una caracterización. Luego viene la identificación y análisis de riesgos, que se hace para una muestra de los riesgos inherentes. Entonces, como el panorama de riesgos de planeación ya me dijo cuáles son las 3 categorías de riesgo críticas para cada proceso, pues para esas 3 categorías de riesgo crítico yo identifico la muestra de riesgos inherentes con la cual voy a hacer la auditoría. Luego se elabora un cubo de riesgos de la auditoría. Acuérdense que los procesos son transversales en el organigrama de la empresa. Esto del cubo de riesgo es algo interesante. Yo solamente lo remito al cubo de COSO 2013, al cubo de COVID. ¿Cuál es la razón de que eso se exprese en un cubo? Eso tiene que ver con las limitaciones de la capacidad humana. Cuando uno se dedica a muchas cosas, finalmente no hace nada bien. Todo lo deja iniciado, todo lo deja a medias. Entonces aquí lo que recomiendan los principios administrativos es priorice y dedíquese, concéntrese en los 3 aspectos más críticos. A esos dedíqueles el 80% de su potencial, a esos 3 elefantes, y al resto, que son las hormigas, dedíqueles únicamente el 20% de su potencial. Evalúan los controles establecidos. ¿Qué se evalúa? Ya hablé que se evalúa el diseño y la efectividad. Salen unos hallazgos de auditoría con los cuales se produce el primer informe de la auditoría, que es de evaluación del control interno. Luego se hacen pruebas de cumplimiento en donde se utilizan unos checklists parecidos a lo que se llama los CSA, los Control Self Assessment, que hoy se pregonan tanto, que son muy útiles. Se produce un informe de pruebas de cumplimiento. Luego se hacen pruebas sustantivas también con un checklist. Estas pruebas sustantivas, las pruebas de cumplimiento se hacen para verificar que los controles para los eventos que tienen protección apropiada se hacen las pruebas de cumplimiento, con el propósito de verificar que los controles realmente estén funcionando, evidenciar que están funcionando. Y para las pruebas sustantivas se aplican para los eventos que tienen debilidades de control, con el propósito de ver el impacto que podría tener esas debilidades en la información que maneja el proceso o el sistema. Y la última etapa son el seguimiento de los hallazgos de auditoría. A continuación, hay una lista de entregables de una auditoría que se resumen en 27 puntos. Voy a leer solamente algunos. De la primera parte, pues obviamente estará el memorando de planeación. Habrá un cuestionario para identificar los eventos de riesgo que pueden generar las categorías de riesgo críticas, a donde sale la muestra para el desarrollo de la auditoría, que son máximo 30 eventos, mínimo 18. Luego vendrán los resultados del análisis de eventos, mapas de riesgo inherentes y reportes de análisis de riesgo, el cubo de riesgos de la auditoría, opciones de manejo de riesgos. Luego vendrá la evaluación de control interno, el cuestionario que se utilice para identificar los controles que deberían existir
para los eventos de riesgo que está utilizando la auditoría. Aquí se dice deberían existir porque esa es una alternativa. Si uno parte de los controles que existen, esos controles a veces no están documentados. Por ejemplo, cuando están automatizados y el sistema lo hizo una persona que ya no está en la empresa, pues las personas que hoy están manejando el sistema no saben mucho de los controles. Igual puede ocurrir con los procesos cuando están documentados. Entonces es preferible partir de los controles que deberían existir según el criterio del auditor, razón por la cual dijimos que el auditor debe tener conocimientos sobresalientes en estos temas. Luego, para las pruebas de cumplimiento se produce un checklist de controles. Bueno, hay un informe de evaluación hay un informe de pruebas de cumplimiento, otro informe de pruebas sustantivas. Hasta llegar a ayudar a hacer el plan de mejoramiento para atender los hallazgos de la auditoría. Aquí, en el enfoque de auditoría basada en riesgos, se recomienda que el auditor concerte con el auditado qué se va a hacer, cuáles son las acciones de mejora que se van a implantar. Y de acuerdo con eso, se hace un plan para hacer el seguimiento, se asignan responsabilidades, se hace seguimiento y se produce un informe final con los resultados del seguimiento. Esos serían los entregables de una auditoría basada en riesgos. Entramos al tercer sondeo de opinión. Con unas preguntas que nos dicen: el alcance de las auditorías que actualmente se realizan en las empresas a los procesos y sistemas incluye: A. Enfatizar en las categorías de riesgo críticas. B. Por cada categoría de riesgo crítica, identificar y analizar una muestra de eventos de riesgo inherentes. C. Evaluar el diseño y efectividad de los controles existentes por evento de riesgo. D. Diseñar y ejecutar pruebas de auditoría por cada evento de riesgo y ninguna de las anteriores. Como se dan cuenta, ahí se resume lo que es el proceso de la auditoría basada en riesgos. Entonces les agradezco ingresar sus respuestas. Bueno, entonces las respuestas nos indican que el 38% está enfatizando en las 3 o 4 categorías de riesgo críticas, o sea, los elefantes. El 33% identifica y analiza, en auditoría identifica y analiza una muestra de riesgos inherentes. Es un porcentaje, estos porcentajes bastante bajos. Evaluar el diseño y efectividad de los controles existentes, un buen porcentaje, 69%, evalúa diseño y efectividad de los controles. Muy bien. Ejecuta pruebas de auditoría por evento de riesgo inherente, solamente un 19%, ninguna anterior 10%. Bueno, aquí pues sería recomendable que en relación con el primer punto se analicen, o sea, que el énfasis de la auditoría sea en eso que hemos llamado los elefantes. No importa que las hormigas se pasen, lo importante es que un solo elefante no se va a pasar, y eso es lo que la auditoría debe garantizarle a la administración con sus revisiones. Y por cada categoría de riesgo crítico, identificar y analizar una muestra de eventos de riesgo. Nosotros recomendamos que por cada categoría de riesgo crítico se identifiquen máximo 10 eventos, mínimo 6. El que se evalúe el diseño y efectividad de los controles existentes, eso es muy bueno. Yo creo que una de las fallas que hay actualmente en los sistemas de control interno es que el diseño no es bueno y la efectividad de los controles no es bueno. Entonces, una importante contribución que puede hacer la auditoría es enfatizar en sus revisiones evaluando diseño y efectividad de los controles. Muchas gracias por sus respuestas.
Hacemos como un resumen del valor agregado o percibido de las auditorías basadas en riesgos críticos. Entonces, en primer lugar, la auditoría basada en riesgos críticos se anticipa la ocurrencia de eventos de riesgo inherentes que pueden presentarse para ayudar a prevenirlos. Evalúa y verifica que se satisfagan los objetivos de la empresa y que estén adecuadamente protegidos contra los eventos de riesgo críticos. Verifica que las políticas, normas y procedimientos de gestión de riesgos de la organización utilicen el enfoque proactivo o a priori de implantación de controles, es decir, que los controles actúen antes de presentarse los riesgos. Verifica que los controles por cada evento de riesgo satisfagan dos requisitos para ser eficaces: que eliminen las vulnerabilidades y bloqueen o neutralicen los agentes generadores de riesgo. Eso es un punto para verificar el diseño o para evaluar el diseño de los controles. Evalúa el estado de la cultura de riesgos y controles existente en la empresa, y los auditores actúan como agentes de cambio. Un agente de cambio no es el que cambia a los demás. Un agente es el que ayuda a los demás a cambiar a través de la persuasión. O sea que los auditores debemos ser excelentes vendedores de ideas para que estos cambios se puedan dar. Aplica y promueve la implantación del enfoque de los 3 anillos de seguridad o líneas de defensa y del nivel de automatización y no discrecionalidad de los controles como criterios para evaluar la eficacia de los controles. Evalúa que sea razonable el costo-beneficio de los controles establecidos. Hay veces que hay demasiados controles, o sea, hay como una controlitis aguda en las empresas. Normalmente cuando uno ve esas grandes filas, inmediatamente piensa en que hay exceso de controles y por eso es que hay tantas filas. Por ejemplo, eso tiene que ver con la eficiencia de los controles. Los controles deben ser una ayuda para la eficiencia, no un obstáculo. En el número 8 se utiliza una escala para calificar la efectividad. Los enfoques administrativos de hoy, los modernos, nos dicen que lo que no se puede medir no se puede administrar. Cuando nosotros evaluamos el control interno, pues tenemos que dar una calificación que podría ser como la que se menciona ahí: 1, apropiada; 2, por evento de riesgo; 2, mejorable; 3, insuficiente; 4, deficiente y muy deficiente. Igualmente, una escala para calificar el riesgo residual, como esta: 1 bajo, 2 moderado, 3 alto y 4 extremo. Diseña y ejecuta pruebas de cumplimiento sustantivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de control interno, o sea, aplica la segunda norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo. Número 12, enfoca el enfoque basado en riesgos, facilita la transición de los auditores de ser y actuar como consumidores de conocimientos a convertirse en generadores de conocimiento y de valor para las organizaciones. O sea, la auditoría no debe limitarse a consumir los conocimientos, sino a generar conocimiento y valor para las organizaciones. Contribuye a superar algunas críticas que nos hacen a los auditores. Históricamente se le conoce a la auditoría por su habilidad para encontrar fallas en el trabajo de los auditados. Aquí el auditor va a aparecer más como el auditor asesor, consultor, más que un investigador y acusador. Promueve la cultura de priorización en auditoría. Esto es muy importante. Yo he escuchado a algunos auditores, sobre todo en el sector público, que nos dicen: aquí es tan importante que se pierda un centavo como que se pierdan billones de dólares. Pues yo los escucho, trato de comprender, pero no acepto, no es aceptable esa manera de actuar, porque es evidente que no puede ser tan importante una cosa como la otra. Desestimula la controlitis aguda, y eso se logra evaluando el diseño y el costo-beneficio de los controles cuando se recomiendan controles. Los controles no deben costar más allá del 10% del valor de los activos protegidos por esos controles. Desestimula la inoportunidad de las recomendaciones. Con frecuencia nos dicen que las revisiones y consejos llegan tarde, después de la ocurrencia de los riesgos y problemas. Entonces fíjense que cuando se está trabajando basado en riesgos, constantemente se está interactuando con el usuario de la auditoría, y de ahí quedan enseñanzas, quedan ideas para promover el cambio, para ayudarle a cambiar a la gente. Desestimula el enfoque reactivo de la auditoría.
Algunas veces los auditores actúan como bomberos, o al menos eso nos dicen, que parecemos bomberos. ¿En dónde están los bomberos? En donde hay incendios, porque no trabajamos de acuerdo con un plan, y no lo, o hacemos el plan, pero únicamente para mostrarlo porque no lo aplicamos. Muy bien, entramos al caso práctico utilizando un software de auditoría. Entonces, para ese fin, eh, este es el software AudiRisk que voy a utilizar. Para ingresar al software, pues utilizamos un usuario y una contraseña, el password. Bueno, el software consta de 5 módulos, ustedes lo ven acá. Un módulo de seguridad o de administración de usuarios, uno de planeación anual de la auditoría, parametrización, auditoría basada en riesgos y gestión de la auditoría. Para este webinar únicamente vamos a mirar el segundo y el cuarto. Entonces, aquí hay dos empresas, vamos a irnos con una, que es Morrados de Colombia, para hacer la presentación. Entonces, selecciono la empresa Morrados de Colombia y oprimo o hago clic sobre planeación anual de la auditoría. En la página de la auditoría me aparece el año fiscal para el cual quiero hacer la auditoría. Aquí tengo hacer la planeación, tengo un ejemplo del año 2011. Entonces me aparecen dos submenús, uno de planeación anual de la auditoría interna y otro de auditorías externas. Voy a mostrarles cómo se hace para la planeación para la auditoría interna, la cual tiene a su vez tiene 4 opciones. Un ambiente de trabajo, procesar cuestionarios, elaborar el plan anual de auditoría y hacer seguimiento al plan anual de auditoría interna. En la primera opción, ambiente de trabajo, aquí hay unas pasos, estos son pasos, hay un paso que es ingresar trabajos de auditoría. Entonces aquí se ingresa el universo de auditoría. Entonces para ingresar al universo de auditoría, yo puedo ingresar las aplicaciones de computador, como ustedes lo ven acá en esta caja, aplicaciones de computador, o puedo seleccionar procesos del modelo de operación de la empresa, o puedo seleccionar infraestructura de tecnología, o procesos de tecnología de información. Hay un proceso de tecnología de información para fines de la demostración, hay 3 procesos del modelo de operación y hay una aplicación de computador, 5 elementos del universo. Voy a hacer la presentación. Entonces, el siguiente paso es seleccionar los factores. O sea, el software tiene unos cuestionarios hechos por los expertos. Voy a mostrarles cuál es el formato de esos cuestionarios. Eh, esos formatos tienen, la pregunta es el equivalente a factor de riesgo. Por ejemplo, acá este que estoy sombreando, nos dice factor de riesgo 18, importancia de la información que maneja el sistema para los objetivos de la organización. Esa información puede ser, esa es la pregunta o el factor. Las respuestas pueden ser, la 69 dice vital. Algo es vital como para nosotros el corazón o el hígado. ¿Sí? Sin eso, si eso no nos funciona, no podemos vivir. Igual puede ser la información. Si la información de un sistema se pierde, ¿sí? Si, por ejemplo, se perdiera la información de los predios del catastro en Bogotá, o se perdiera la información que maneja la Superintendencia Nacional de Registros sobre todos los registros de la propiedad de Bogotá, eso sería muy grave. Imagínense el caos tan terrible. Esa información es vital. La información crítica, cuando no es tanto como el corazón o el hígado, sí, pero el impacto es alto. Entonces, es el siguiente nivel
exposición, que en este caso le damos un puntaje 60. Al primero, cuando es vital, le damos 100. O sea, entre más cerca esté a 100, o sea, a cada respuesta se le asigna un puntaje entre 0 y 100. Entre más cerca esté a 100, significa que es más, la exposición a riesgo es mayor, y entre más cerca a 0, que es menor. No crítica, únicamente le damos 10 puntos. Entonces, así se elaboran cuestionarios que tienen 10 a 12 preguntas y respuestas, uno por procesos del modelo de operación, otro por aplicaciones de computador y otro por procesos de tecnología. Para cada uno de los procesos del modelo de operación o aplicación se desarrollan estos cuestionarios, dependiendo del grupo que pertenezcan, dentro del universo de auditoría, y luego viene la parte de eh, seleccionar las categorías de riesgos del universo de riesgos que va a tener la empresa. Entonces, estas categorías aquí, por ejemplo, están marcadas todas las de SARO, modelos SARO, fraude interno, fraude externo, están marcadas. Además está marcado el riesgo reputacional, ¿sí? O sea, las 7 de SARO y el riesgo reputacional son 8. Ese es el universo de riesgos que se determinó, y entonces se hace por cada factor de riesgo de los cuestionarios, se dice qué riesgos podrían ser impactados por ese factor de riesgo y se da un porcentaje. Todo eso hace parte del ambiente de trabajo. Eh, Después procesamos los cuestionarios. Entonces, cuando se responden los cuestionarios, para responder los cuestionarios, ya les decía que esto se responde en una reunión con los auditados. Una vez que se tienen los cuestionarios, se van a ingresar los resultados. O sea, vamos a ingresar los resultados al software. Entonces, por ejemplo, para procesos de modelo de operación, entonces aquí nos salen para cada proceso, los 3 procesos, aquí están los factores, o sea, las preguntas, y cuando decimos ingresar respuestas, entonces aquí se ingresa la respuesta que tenga, como se dan cuenta, cada respuesta tiene un peso, de 0 a 100, usted marca la respuesta que corresponda y guarda, así usted responde todos los cuestionarios para los cantidad de procesos que tenga el modelo de operación, cantidad de procesos de tecnología y la cantidad de procesos de aplicaciones de computador. Una vez que usted ha ingresado las respuestas, le dice al software, ahora muéstreme los resultados de la priorización que me está haciendo. Entonces, aquí la muestra para procesos, miremos para procesos del modelo de operación. Entonces, para cada uno de los procesos del modelo de operación, él me hace una priorización. Entonces, por ejemplo, para talento humano, el primo me dice el nivel de seguridad. Entonces, talento humano, aquí están los puntajes que obtuvo cada factor o cada pregunta y el puntaje total, que es 44.5, y aquí en la gráfica me muestra el puntaje que obtuvo cada uno de los factores del cuestionario. Eso mismo hace para cada uno de los procesos, para cada una de las aplicaciones de tecnología o sistemas de información y para cada proceso de tecnología. Esta es una pestaña u hoja. En la siguiente pestaña u hoja de exposición a riesgos me va a mostrar para el proceso de talento humano, en este caso, para cada proceso, me va a mostrar los resultados de la priorización. Entonces, observen que en las columnas, aquí en las columnas de esta matriz, están los procesos, perdón, las categorías de riesgo. Las 7 de SARO y una octava que vimos riesgo reputacional. Entonces, si yo bajo por la columna 1, observen, la columna 1 es fraude interno. Si yo me bajo por la columna 1, encuentro que el fraude interno tiene un puntaje de 6.15. ¿Sí? Y así para los demás riesgos que me llevan a decir, mire, el riesgo más crítico para este proceso es este que tiene 8 puntos, puntaje de 8. Este es el riesgo más crítico para este proceso. El segundo más crítico sería este que tiene 7.70 y el tercero más crítico sería este que tiene 7.60. Entonces, por cada proceso me está priorizando las categorías de riesgo y me está dando un puntaje que es 44.5. Y produce unos reportes. Acá, por ejemplo, me produce un reporte, veamos este reporte de panorama
de riesgos para el proceso de gestión para el proceso de gestión del talento humano, ¿sí? Aquí me dice cuáles son cómo quedaron las categorías de riesgo, las 8 categorías de riesgo, qué puntaje obtuvo cada categoría de riesgo en este proceso y el ranking que le corresponde dentro del proceso. Eso hace parte, esto lo produce por cada aplicación también y por cada proceso de tecnología. Pero a su vez produce otros panoramas de riesgo ya que les voy a mostrar a continuación en la matriz de planeación anual de la auditoría. La matriz de planeación anual de la auditoría, ¿qué es lo que hace? Toma lo que acabamos de ver por cada proceso y lo coloca en una matriz. Como para procesos del modelo de operación, ustedes recuerdan ahí, les recuerdo, teníamos 3 procesos que los vamos a ver acá. Aquí hay 3 procesos del modelo de operación, talento humano, compras y ventas. Para cada uno de esos procesos, el software lo que hace es traer los resultados que yo les expliqué para los riesgos de cada proceso y los coloca en una matriz. Entonces me va a decir, mire, de los 3 procesos del modelo de operación, el más crítico es este, número 1, que tiene un puntaje de 73, una exposición a riesgos de 73 puntos sobre 100. El segundo es compras, que tiene 49,50 sobre 100. Y el tercero es talento humano. Igualmente los riesgos, que aquí están los 8 riesgos, las 8 categorías de riesgo, también me dice a nivel de los procesos del modelo de operación, el riesgo más crítico es este, fallas en atención a los clientes. Entonces, si yo quisiera hacer una auditoría a fraude, no, sino a este riesgo, a fallas en atención a los clientes, yo diría, habría que enfatizar en ventas, porque tiene 13 puntos, en compras 9 y en talento humano 8. Entonces yo podría hacer auditoría ya sea por proceso o por riesgo. Esta matriz nos habilita para eso, para seleccionar. Muy bien, aquí yo podría ver el panorama de riesgo de nivel 1 en reporte, veámoslo. Entonces aquí me saca para los procesos cuál es el puntaje de exposición a riesgos. Me dice, mire, ventas tiene el 73%, es el más expuesto, y además me muestra gráficos. Este es el panorama de nivel 1 para los procesos. Algo parecido hace para las aplicaciones de computador y para los procesos de tecnología de información. También en la matriz me presenta otros, por ejemplo, la exposición a riesgos de la empresa. Entonces aquí me dice, eh, aquí estoy en aplicaciones de computador, volvamos al proceso. Me dice la exposición a riesgos, esto exposición a riesgos por categoría de riesgo también lo vimos, pero bueno, volvámoslo a ver. En todos los procesos del modelo de operación de la empresa, el riesgo más crítico es este, falla de atención a los clientes, que tiene el ranking número 1. El segundo más crítico es daño de activos físicos. El menos crítico es este a nivel de los procesos del modelo de operación. Esto mismo lo hace por aplicaciones de computador y por procesos de tecnología. También me muestra los perfiles. ¿Qué son los perfiles? Los perfiles me dicen, mire, para el proceso de talento humano, estos son los perfiles de los riesgos. Para cada proceso, para ventas, aquí me muestra cuáles son los perfiles. Y perfiles de exposición por categoría de riesgo. O sea, me dice a nivel de los procesos del modelo de operación de la empresa, muéstreme el perfil de fraude interno. Me dice, mire, el más expuesto a fraude interno es ventas, que tiene un puntaje de 11,5. El segundo es 6,5, sí, pero igual me va a mostrar, por ejemplo, a fraude externo. Cómo está la exposición a fraude externo en cada uno de los procesos. Esto mismo lo hace por las aplicaciones de computador y por los procesos de tecnología. Luego, finalmente, me elabora el plan anual de la auditoría. Por razones de brevedad, únicamente voy a mostrarles el plan ya cómo lo genera. Este es el plan anual de la auditoría, donde me dice qué auditorías voy a realizar. Aquí están al lado izquierdo.
Me dice la fecha de inicio, la fecha estimada, la duración estimada en horas, la fecha de finalización y el auditor responsable o líder de cada auditoría y me produce un gráfico de GAN. Como les decía, como vimos en el menú, también esto produce, ayuda a hacer auditorías al seguimiento del plan. Esto más o menos es lo que sería. ¿Cuánto tiempo se gasta haciendo una auditoría, un plan anual de la auditoría? Digamos que la mayor cantidad de tiempo la invierte en hacer el cuestionario y depurarlo, ya aplicar el cuestionario y procesarlo con una herramienta como esta, hacer rápido. En total, póngale una semana y media haciendo el plan anual de la auditoría y no todos los auditores dedicados a esto. Habrá algunos auditores, obviamente los de mayor nivel, son los que se involucran con esto, pero es un trabajo que no lleva más allá de una semana y media cada año hacerlo, como dicen los estándares de la auditoría. Muy bien, esta es la primera parte del caso práctico. La segunda parte del caso práctico es la auditoría basada en riesgos críticos al proceso de gestión de recursos humanos. Entonces, voy a pedir 10 minutos para mostrarles lo más importante de esto y les ruego aceptar mis disculpas por me llevo un poquito más de tiempo. Entonces, como les decía, el módulo 4 es que hace auditoría basada en riesgos críticos. Entonces, para la empresa Morrados, auditoría basada en riesgos críticos. Entonces, aquí me sale la lista de auditorías. Yo voy a seleccionar una. Aquí están las auditorías que han sido creadas en el software. Voy a seleccionar esta que dice talento humano. Y aquí me aparecen las 8 etapas de la auditoría, de las que les rápidamente expliqué. Aquí están las 8 etapas de la auditoría, hasta llegar al seguimiento. En la parte de preauditoría, pues está el memorando de planeación, asignación de recursos. Entonces, por ejemplo, el memorando de planeación, el software lo produce un documento con la planeación de la auditoría. Vamos a verlo, el memorando de planeación que genera. Tiene unos objetivos de auditoría. Estos objetivos de auditoría, el software ofrece una tabla, una base, en donde ya hay unos objetivos predefinidos que el auditor puede apoyarse en ellos para seleccionar los que va a asignar a la auditoría. El alcance de la auditoría son las actividades del proceso, aquí es una auditoría de procesos. Procesos es un conjunto de actividades que transforman unos insumos en un producto o servicio. Aquí están las actividades del proceso que van a ser auditadas. Cada una tiene pues un nombre y una descripción corta. Están los puntos de interés que se definen por auditoría, para la auditoría, los auditores asignados y la duración estimada. Ese es el memorando de planeación de la auditoría, muy sencillo, que se elabora con el software. Es el principal entregable de esta etapa de preauditoría. Los dos puntos finales de cada etapa del software va a producir los papeles de trabajo para poderlos exportar a un medio externo si usted lo necesita. En este caso, por ejemplo, los papeles de trabajo de la etapa de preauditoría son el memorando de planeación, el programa de trabajo, el tiempo requerido para la auditoría por etapa y auditor. Veamos este que no lo habíamos visto allá en el software. Aquí produce un cronograma por etapa de la auditoría. ¿Sí? ¿Cuántas horas va a gastar por etapa de auditoría? Aquí son 180 horas dedicadas a esta auditoría. ¿Cuánto va a gastar en cada etapa? ¿Sí? Y también lo produce por auditor, por auditor. Y lo produce también por etapa de la auditoría. Este software permite exportar reportes. Entonces aquí se los puede exportar a diferentes formatos. ¿Sí? Bueno. Y
estábamos en papeles de trabajo, entonces ahí produce los papeles, eso es en todas las etapas, en todas las etapas, el paso penúltimo siempre tiene papeles de trabajo, en todas las etapas papeles de trabajo, y el último es hacer un control de tiempo de la auditoría fija un tiempo, entonces aquí el software le hace un seguimiento del tiempo por auditor y por etapa. Cuando el auditor tiene un sobretiempo, le pide que diga los motivos por los cuales se salió del tiempo previsto y eso pues sirve para al final evaluar la gestión y además como una lección aprendida para ir afinando cada vez más la planeación de las auditorías. En la comprensión elabora el archivo permanente, define la caracterización del proceso. Voy a mostrar únicamente algunas. Aquí en la identificación de riesgos críticos, ¿qué le hace el software? Le permite identificar los riesgos críticos. Entonces, eh, como veíamos en planeación ya identifica ya los tres primeros, entonces el software nos trae los tres riesgos más críticos, las tres categorías de riesgo más críticas que identificó la planeación, nos los trae para acá y para cada uno de esos riesgos vamos a identificar las amenazas o los eventos de riesgo inherentes. Entonces, para cada categoría de riesgo crítica, por ejemplo, aquí para fallas en las relaciones laborales, cuando yo le digo establecer relación, el software tiene una base de conocimientos que me sirve para ayudarme a seleccionar cuáles son los eventos de riesgo que podrían presentarse. En este caso tiene dos reportes, uno de amenazas elegibles y otro de amenazas seleccionadas. Veamos el de amenazas elegibles. Entonces, como el software tiene una base de conocimientos para cada una de estas categorías de riesgo críticas, me va a generar un listado de las posibles amenazas que podrían generarme el riesgo, por ejemplo, fallas en atención a los clientes. Entonces aquí la amenaza 20 me dice generar informes o extractos o saldos inexactos a los clientes. Esa es la descripción corta de la amenaza. Y aquí está la descripción detallada de la amenaza y aquí me dice si es aplicable o no, para que el auditor junto con los auditados utilicen esta herramienta y seleccionen cuáles son las amenazas. En caso de que haya algún evento o amenaza que no esté en el listado, el software permite agregarlo al software, a la base de conocimientos. Entonces, de esa manera selecciona los eventos y luego viene la parte de documentar. Una vez seleccionados los eventos, entonces viene el análisis, que el análisis de riesgo lo hace el auditor para cada evento. Esto es muy importante. Aquí es donde el auditor se vuelve generador de conocimientos. El análisis es la parte más importante de la auditoría. Entonces, si él hace un análisis, el software aquí provee una ayuda para que él analice al menos, como mínimo, 7 elementos de riesgo. Esos 7 elementos de riesgo que debe analizar el auditor son los que están en esta gráfica. El auditor debe analizar cuáles son las vulnerabilidades que crean el ambiente propicio para que el riesgo se dé, los agentes generadores de riesgo, evalúa la exposición a la probabilidad de impacto, las consecuencias que tendría y cuáles son las salvaguardas o controles y los activos que podrían ser impactados por la amenaza. Esos 7 elementos de riesgo, al menos esos 7 elementos, aquí el software ofrece para que diga cuáles son los activos impactados, las vulnerabilidades, los agentes generadores, la exposición a riesgos, que es probabilidad de impacto, las fuentes generadoras del riesgo, los incidentes, si es que se han presentado, el dueño del riesgo, bueno, varios elementos. El software le ofrece la posibilidad de analizar estos riesgos y le produce un reporte con eso. Veamos los papeles de trabajo que genera esta etapa y ahí vemos algunos. Por ejemplo, veamos el reporte del análisis de riesgos inherentes de documentación, reportes de riesgo que genera.
Aquí, por ejemplo, el software me dice, mire, estas son el perfil por categorías de riesgo. Para la categoría de riesgo falla en relaciones laborables hay 4 amenazas. Para fallas en atención a los clientes hay 2 amenazas. Una amenaza me genera esto con gráficos. ¿Qué otro reporte me genera? Papeles de trabajo. Evaluación de riesgos me hace, por ejemplo, miremos por categoría de riesgo, la evaluación que me produce. Para el riesgo fallas en relaciones laborales, estos son lo que genera el software. Produce por cada evento o amenaza esta evaluación con un lenguaje cromático y elabora el mapa de riesgos inherentes. Esto lo hace el software para la muestra de riesgos de la auditoría. Veamos cómo hace la evaluación de control interno. Para evaluar el control interno, el software también provee unas ayudas para que el auditor identifique los controles existentes. Entonces aquí produce un reporte guía para identificar los controles. A donde está por cada amenaza o evento, su descripción corta, su descripción detallada, y están los controles que podrían servir, la calificación que tuvo en el análisis de riesgo, y los controles que podrían servir. Para cada control, por ejemplo, aquí control 54, adecuar las instalaciones con materiales sismo resistentes, está la descripción detallada del control, me dice qué clase es, si es manual discrecional, si es automático no discrecional, automático discrecional, el tipo, si es preventivo, detectivo, correctivo, y un espacio para que el auditor junto con los auditados determinen si la respuesta es sí o no. Una vez que se diligencian o desarrollan estos cuestionarios, entonces viene y le alimenta las respuestas al software. Dice evaluar protección existente. Entonces, por cada amenaza o evento de riesgo, viene y alimenta los resultados. Por ejemplo, veamos esta. Demanda laboral por despido injustificado. Entonces aquí viene y aquí están los controles que estaban en el listado que acabé de mostrarles. Los que están marcados con sí en el listado los marca aquí. Además dice cuál es la frecuencia con que se ejecutan los controles y hace clic sobre el botón evaluar. Cuando hace clic sobre el botón evaluar, inmediatamente el software me dice, mire, la protección ofrecida es deficiente, no satisface los 3 anillos de seguridad. El promedio de la calificación, dependiendo si es automático o manual, discrecional o no discrecional, es 3,5, es igual a la mínima, entonces no cumple, y la eficiencia es razonable. Entonces, como no cumple los 3 anillos, ni cumple, solamente cumple un criterio, entonces le coloca que es deficiente la protección ofrecida, y así hace por cada amenaza para entregarme un resultado ya más consolidado de la evaluación de control interno. Lo vamos a ver por categorías de riesgo. También lo hace por área organizacional y por actividad del proceso. Aquí lo está haciendo por categoría de riesgo. Entonces vean que ustedes aquí yo puedo decir aquí fallas en atención a los clientes, lo puedo cambiar ahí, por cada categoría de riesgo me va a mostrar aquí los eventos y me muestra el mapa de riesgos, riesgos residuales. Esta es la evaluación de control interno, repito, la hace por categoría, por actividad del proceso y por área organizacional. Finalmente, esta parte me produce el informe de auditoría. Veamos cómo produce el informe de auditoría. Él ayuda a desarrollar los hallazgos.
evalúa la protección, produce un informe de auditoría, ayuda a producir la carta de entrega, el informe detallado y el informe ejecutivo. Por razones de brevedad, veamos únicamente el informe detallado. ¿Cómo produce el informe detallado con la evaluación de control interno? Entonces me produce, digamos, como una portada. Aquí saldrá el logo de la empresa, la auditoría basada en riesgos al proceso, informe preliminar, el informe puede ser preliminar o puede ser definitivo, el contenido, la tabla de contenido del informe, a continuación viene el objetivo de la evaluación de control interno. Todos estos textos se le dan, pero usted puede adaptarlos. Eh, el alcance de la evaluación de control interno, entonces están las clases de riesgo críticas o categorías de riesgo, los escenarios de riesgo o actividades del proceso, y aquí están los resultados de la evaluación de control interno por escenario con gráficos para cada actividad. Por ejemplo, me dice selección, tiene riesgo inherente alto, la protección existente es mejorable, el riesgo residual se va moderado, y aquí está el hallazgo número 3. Cuando hay varios hallazgos, aquí me salen separados por guiones o por comas los hallazgos. Luego viene por cada escenario la opinión de la auditoría, por cada actividad del proceso, aquí, la situación actual de protección existente. Entonces me muestra por cada actividad los riesgos inherentes, cómo estaba, cuál fue la evaluación de riesgo inherente, la protección existente, el riesgo residual, y si tiene hallazgos mostraría ahí los códigos de hallazgos. Esto nos muestra para cada evento, para cada actividad del proceso me va mostrando esto, ¿sí? Eh, En la parte final del informe vienen los hallazgos de la auditoría en 3 columnas. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven hallazgos y recomendaciones. Entonces, para el escenario 89, que tiene el hallazgo número 3, entonces aquí está el hallazgo, nos dice cuál es la causa del hallazgo, el impacto y las recomendaciones. Entonces, este es el informe de control interno que lo produce automáticamente el software. Este informe usted lo puede exportar a Word, le da su toque. Lo mismo la carta, usted le da el toque, pues que todos los auditores le dan a estos informes, le dan el toque, lo exporta a Word. ¿Cómo lo exporta a Word? Aquí hay varios formatos para exportarlo, usted lo puede exportar y allá le da el toque, le hace las modificaciones y ya el informe le sale para presentarlo. Como ustedes se dan cuenta, es un informe distinto al tradicional, a donde tiene ya los riesgos, todo basado en riesgos, ¿sí? Ese es el primer informe. Para las pruebas de cumplimiento, entonces aquí el software automáticamente selecciona en dónde va a hacer pruebas de cumplimiento. Acuérdense que la segunda norma de auditoría nos dice que la evaluación de control interno es la base para determinar la naturaleza y extensión de las pruebas. Entonces usted puede aquí hacer pruebas de cumplimiento, él le ayuda a seleccionar los sitios de prueba, le selecciona automáticamente las amenazas y controles a verificar, le ayuda a asignar las técnicas de prueba. El software tiene unas bases de una tabla con las técnicas de prueba. Hay unas 35 técnicas de prueba documentadas para que por cada control el auditor seleccione una. Define el alcance de las pruebas, el diseño detallado. Luego genera unos checklists para hacer las pruebas. Voy a mostrarles el checklist que genera. El checklist para hacer las pruebas lo genera automáticamente el software. Bueno, me sacó porque duró tiempo ocioso. Tiene control de tiempo ocioso, entonces cuando se cumple lo saca, pero ya va a llegar a donde estaba. ¿Qué pasó?
Estábamos aquí en pruebas de cumplimiento, entonces le estaba mostrando el checklist. Le puedo decir que todo, y vamos a imprimirlo. Este es el formato del checklist que genera el software por cada sitio de prueba y por cada técnica de prueba. Aquí me muestra los controles que voy a verificar con 5 opciones de respuesta. Siempre, casi siempre, solo algunas veces, nunca. Entonces, el software, hagamos un ejercicio para este segundo sitio de prueba del área de sistemas, técnica de verificación, examen de auditoría. Como ustedes se dan cuenta, hay 5 controles que van a ser verificados. Como la respuesta siempre tiene una calificación de 5, casi siempre de 4, algunas veces de 3 y nunca 0. Entonces aquí cuando tiene 5 respuestas, hagamos un ejercicio ahí mentalmente. Digamos que si todas las respuestas se marcaran con siempre, el puntaje sería 25 puntos, ¿verdad? Pero si yo marcara solamente, digamos, marco las 3 primeras con no, nunca, y las 2 últimas las marco con solo algunas veces, que tiene puntaje 3, entonces el puntaje sería 6 de 25. Ese 6 de 25 equivale a aproximadamente el 25% de las respuestas. Entonces diríamos que el cumplimiento de los controles es únicamente del 25%. Eso es lo que me va a mostrar a continuación en los resultados. Va a mostrarles los resultados de la evaluación de las pruebas de cumplimiento. Aquí están resultados de las pruebas. Entonces usted ingresa las respuestas de los checklists, desarrolla los hallazgos y luego muestra los resultados. Entonces veamos los resultados. En los resultados el software me muestra esto. Me dice, mire, por cada amenaza, el cumplimiento de esta amenaza cumple el 67%. En la evaluación de control interno me ha mostrado que estaba apropiada, pero una cosa es lo que se dicen que tienen. Hay empresas que tienen controles muy buenos, el problema es que no se cumplen. La auditoría está evaluando el riesgo después de las pruebas de cumplimiento. Dice, se evalúa se cumple el 67%, por consiguiente, la protección existente es mejorable. Y aquí hay un hallazgo que es el número 19 y produce también un gráfico para cada una de las amenazas, cómo está. Estos son los resultados. Y además me dice los motivos de cumplimiento. Cada vez que una respuesta es diferente de siempre, él me pide que le diga cuál es el motivo por el cual no se cumple y luego me produce unas estadísticas de incumplimiento y unos gráficos. Aquí me dice cuáles son los motivos por los cuales los controles no se cumplen. Algo parecido ocurre con las pruebas sustantivas, en donde se genera un checklist ya no para los controles que van a verificar, sino para los datos que se van a verificar. Se produce un checklist ya no para los controles, sino para verificar la exactitud de los datos y los resultados son similares. Con base en esto produce informe. Voy a mostrarles el informe, ya con eso doy por terminar la presentación. Voy a mostrarles el informe que produce, informe de auditoría por sitio de prueba, que produce. Bueno, veamos un informe cualquiera de estos. Veamos este. Este es el informe de auditoría, informe detallado de la auditoría de pruebas, informe definitivo consolidado por áreas organizacionales de las pruebas de cumplimiento a talento humano. Entonces aquí viene como una carta de envío, le dice los objetivos y quien firma. A continuación viene el logo de la empresa, la portada del informe, en la tabla de contenido y aquí a continuación el objetivo de las pruebas de cumplimiento, las áreas organizacionales a donde se hicieron las pruebas de cumplimiento, el alcance de las pruebas, los resultados de las pruebas en cada área, cómo resultaron las pruebas en cada área auditada, en tesorería, en talento humano, en área organizacional, con sus correspondientes
gráficos, los hallazgos de auditoría. Ese es el informe de pruebas de cumplimiento y algo parecido hace con el informe de pruebas sustantivas. Les agradezco su paciencia y pasamos a la última encuesta de opinión que hay de caso práctico. Entonces aquí hay una sondeo de opinión. Un último, por favor, responderlo. Tiene que ver con las herramientas de software especializado que utiliza su empresa para apoyar el desarrollo de la auditoría. Hablamos del software de auditoría basada en riesgos adquirido o comprado en el mercado, o de auditoría basada en riesgos desarrollado a la medida en las empresas, o del software de auditoría no basada en riesgos adquirido en el mercado, software de análisis, extracción y auditoría de datos adquirido en el mercado, o ninguna de las anteriores. Entonces les agradezco ingresar su respuesta. Bueno, la respuesta nos dice que el 15% utiliza auditoría basada en riesgos adquirido en el mercado, el 6% auditoría basada en riesgos desarrollado a la medida de la empresa, el 3% software de auditoría no basada en riesgos adquirido y el 24% software de análisis de datos, el 56% ninguno de los anteriores. Esta pregunta nos indica pues que el uso de herramientas de software especializado, así como para manejar la metodología de auditoría basada en riesgos, todavía está muy incipiente, digamos, está iniciando, lo cual nos indica también pues que el mismo uso del enfoque de auditoría basada en riesgos está en su etapa inicial. Vuelvo a insistir, esto está vigente desde el siglo pasado, sin embargo no ha sido fácil la introducción de este enfoque en el país. Les agradezco su tiempo, su respuesta. Ahora hay unas preguntas de los participantes que es una primera pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre amenaza y riesgo? Bueno, a ver, el riesgo, en general, los riesgos son eventos, positivos o negativos según ISO 31001. Los eventos negativos son los riesgos. Y a esos riesgos o eventos negativos también se les llama amenazas. O sea, amenaza es lo mismo que evento de riesgo negativo. Para tener acceso a la presentación la vamos a colocar en la página web para que ustedes puedan descargarla, puedan mirarla ahí. Y en la tarde del día de hoy estará en la página web. Como no hay más preguntas, entonces les agradecemos nuevamente su participación. Les pido excusas por el retraso, un poquito más demorado de lo previsto. Reiterarle la invitación a los seminarios que vamos a desarrollar. Auditoría de procesos en septiembre 21, 22 y 23 del 2016. Ahí encuentran ustedes la propuesta de valor que tendrán en el seminario. Pueden contactarnos. Y finalmente, pues hay unas preguntas, una encuesta de satisfacción con el webinar, que una vez salgamos, ustedes pueden contestarla, una vez yo salga de la presentación, ustedes pueden contestarla, la cual agradecemos porque eso nos va a ayudar con sus respuestas a autoevaluarnos y cada vez ser mejores en este tipo de actividades. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.